Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Radio Espacios y Slack por Radio Torreón 96.3 FM, la Escuela Normal Superior de La Laguna, cursos intensivos y modalidad mixta, agradece su sintonía. Y hoy estamos prácticamente a nada de terminar este mes, de terminar marzo, un mes bien significativo. Por una parte está el 18 de marzo la expropiación petrolera, está el natalicio de Benito Juárez, y para los maestros hay una parte que se nos había olvidado señalar, pero en marzo nace uno de los grandes pedagogos que ha dado la humanidad, y en marzo muere también Anton Makarenko. Anton Makarenko, el autor del poema pedagógico, el director de la colonia Máximo Gorki y la colonia Serginsky, quien hizo historia verdaderamente con muchachos considerados pequeños delincuentes, ¿no? Ese libro que hemos recomendado en muchas ocasiones aquí en este programa, el poema pedagógico, pues lo volvemos a recomendar. Y en marzo, insisto, nace y muere Anton Makarenko, uno de los grandes pedagogos que ha dado la humanidad. Y es un gusto tener una vez más, como es costumbre, a Betty Torres. Betty, bienvenida. Muy buenas tardes, Ulises, y a todo el oyente. Pues el gusto es mío de estar una vez más aquí en este foro, charlando y participando de este programa CIESLAC, y pues les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y es un gusto recibir una vez más, ya nos había acompañado hace algunas semanas el escritor y profesor Enrique Hernández. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo al auditorio y a todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 43. Un saludote para todos los muchachos de primero A, segundo A, tercero A, que son mis alumnos. Un saludote muy fuerte para todos ellos. Hace 3 semanas estuvimos hablando del libro de Enrique Hernández, el libro de cuentos, Mujer de su casa y otros relatos, si no me equivoco, es el título. Sí, así es. Y hoy estamos aquí con el escritor y profesor Enrique Hernández, presentando, dando a conocer aquí por Radio Torreón, esta nueva obra que se ubica en la frontera de la novela corta y el cuento largo, la historia de Raquel y del hombre que la amó. ¿Qué te parece, Betty? Un relato de amor popular. ¿Fue una historia verídica? Sí, muy verídica. Pues más emocionante todavía, de esas historias ricas, realistas, que vivimos cotidianamente en nuestra sociedad. Sí, así es. Pues es la historia de Raquel, es una mujer del pueblo, una mujer hermosa, y del hombre que la amó, Rubén, también un hombre medio, un artista urbano, casado con una familia estable, feliz. Y pues hay por ahí un romance, ¿verdad? Desgraciadamente Rubén pierde todo por vivir ese romance, pierde a su familia, pierde a sus hijos. Es más o menos la trama. Raquel no se compromete, de hecho lo utiliza a Rubén económica y afectivamente, jamás arriesga nada, no se compromete con la relación. Creo que
mientras hay amor por parte de Rubén, creo que ella le corresponde. Sin embargo, es una relación larga. Es una historia que habla de cómo nos estamos relacionando actualmente, de relaciones donde el dinero ocupa un lugar preponderante. O sea, los hombres son los que pagan, las mujeres son las que reciben, y a cambio, pues, tiene que haber por ahí, pues, ahora sí que amor sin base, ¿no? O sea, más que nada es un comercio carnal el que se da, y es lo que ahorita como que está siendo la forma en que se relacionan las personas. Y no es porque ellas quieran, sino que es un contexto económico, político y social que está dando lugar a este tipo de relaciones. O sea, las condiciones sociales, económicas y políticas que determinan, por ejemplo, un salario. Determinan un salario, este salario es completamente insuficiente, ya las parejas ni trabajando los dos completan los gastos de la familia, por lo tanto pues se genera pobreza y desigualdad. Hay una gran pobreza, muchas familias en nuestro país están sumidas en la pobreza, y esto lleva a muchas mujeres a vender lo que poseen, y muchas veces lo que poseen es su propio cuerpo. Es decir, las condiciones en las que vivimos no solo generan pobreza y desigualdad, sino que paralelamente generan situaciones como la prostitución. Y por otro lado, al hombre se le vende la idea de que para ser hombre tiene que tener una mujer completamente perfecta, ¿verdad? Sin panza, un cuerpo de 10. Son estereotipos de mujer promovidos pues, por los medios de comunicación, por las empresas que venden digamos, productos de belleza, etcétera, que se benefician del comercio de productos para supuestamente embellecer a la mujer. Entonces, muchos hombres caen en ese juego de querer una mujer así, cuando que la mujer popular, la mayoría de las mujeres ni tienen el cuerpo perfecto, ¿verdad? Y ni siquiera se acercan a esos estereotipos, y sin embargo pues son personas humanas que necesitan afecto y que también son capaces de darlo. Pero como muchos hombres andan con esa idea enajenante de que tienen que perseguir el cuerpo de 10, pues genera situaciones así medio raras, donde muchas mujeres están solas, las mujeres hermosas son asediadas, le sacan provecho a sus atributos, y se dan historias como esta de Raquel y Rubén, ¿no? Donde pues Rubén pierde lo más por lo menos, es utilizado, va siguiendo una quimera y pierde la base de su vida, que es su familia. Pero yo invito a nuestro auditorio a que lea la novela. Está, bueno, ¿qué puedo decir yo? Está muy interesante. Yo he traído acá como 10 ejemplares. Si alguien se interesa por adquirir esta novela corta, pues me pueden llamar, maestro. Sí, claro. ¿Tiene algún número o alguna página de Facebook? Sí, me pueden llamar al número 8711-562484, y ahí nos ponemos de acuerdo para hacérselas llegar. Es 8711-562484. Fíjese que estaba platicando fuera de aire con algunos compañeros,
en torno a esta novela, la historia de Raquel y del hombre que la amó. De entrada, y también lo comenté con usted, el flujo narrativo es riquísimo. Es una novela que, como se dice coloquialmente, pues se puede leer de una sentada, ¿no? La he leído 2, 3 veces y me llama la atención, Betty, esta parte de la denuncia social, es decir, del autor que se asume como una persona que va a interpretar la realidad y va a denunciar eso que no está bien y que no debemos ver como normal, ¿no? De pronto pareciera que la literatura ha pasado a formar parte también de estas prácticas, pues, carentes de compromiso, carentes de una responsabilidad, y por ahí me he encontrado algunos escritores que lo dicen abiertamente, ¿no? O sea, no, la literatura no tiene por qué tener un compromiso social, ¿no? Pero luego encuentra uno algunas obras bien interesantes, platicábamos en el camino. Fernando Vallejo, por ejemplo, un escritor colombiano naturalizado mexicano, su novela La Virgen de los Sicarios, una novela en que se narra una relación de amor homosexual, pero están ahí las condiciones sociales que se denuncian, ¿no? La inseguridad, el joven que se alquila para hacer trabajos vinculados al crimen organizado, etcétera, ¿no? Otra novela que comentábamos hace tiempo aquí mismo en este espacio, El ruido de las cosas al caer, ¿no? De Juan Gabriel Vázquez, también contextualizada en Colombia, pero comentamos después del corte esta parte de la responsabilidad social, ¿no? Regresamos. Totalmente, muy interesante. Somos tu voz, Radio Torreón, 96.3 FM, somos tu estación. Pues es cierto, cada vez lo ven más natural. Hay situaciones en las que simplemente no dirías que no. Y no lo harías porque sabes que hay muy En los trabajos se para ven no hacerlo. Como cuando tu papá te pide que le compres la tele. Cuando tu mejor amigo quiere que lo saques a pasear. Cuando con la célula de la sociedad sigue siendo ¿Le dirías que no? Si fuiste sorteado como funcionario de casilla, capacítate al para menos que de el que 4 se de trate ya de junio una haga la relación diferencia. Tú decides hacia ya dónde vamos. tormentosa, Únete a las y los funcionarios de casilla y participa. donde ya no hay nada que hacer, Electoral. pues también hay que... La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ciudadanos del Sí, Estado claro. Y ya no tiene remedio. Sí, sí, ¿Para qué, no? porque son los dos lados de la moneda, son las dos caras de la moneda. Técnica y funcional. Atención a los teléfonos 844-434-0023 y 24. Extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Y no Estado van a de ir Coahuila. Somos tu a estación. Guanajuato. Somos Radio Torreón. Tú sí vas a ir. Sintoniza Espacios y Slack. Ya estamos de vuelta. Platicábamos antes del corte que la literatura con el compromiso social pareciera que está siendo olvidada. Afortunadamente señalábamos algunos casos de escritores que siguen abordando estos temas, ¿no? En México, por supuesto, está entre los más recientes, pienso en Paco Ignacio Taibo II, en Carlos Montemayor, por pensar en algunos, ¿no? Y me llama la atención, Betty, que en esta novela, la historia de Raquel, ya lo señaló Enrique Hernández, pero el argumento va más o menos así. Ya lo señaló y lo retomo un poco. Un hombre, Rubén, se enamora de Raquel, ambos casados, ¿no? Y empiezan a vivir un romance que dura hasta los 25 años. Si no me equivoco, aquí está el autor. Hasta los 25 años, ¿no? Pero, en este romance,
se da uno cuenta de las relaciones o las causas que llevan a Rubén a querer mantener esta relación, ¿no? Que no es una relación solo con Raquel. Hay una parte donde señala que llegó a tener hasta 5 mujeres, ¿no? Al mismo tiempo. Y yo veo allí que hay, pues, un vacío, ¿no? Un vacío en Rubén, que no sé si sea su intención como autor, o finalmente está la interpretación de la realidad. Pero yo veo que es el vacío existencial que hay en muchas personas en estos momentos, que se pretende llenar de una y mil formas, ¿no? Sí. Habrá quienes lo llenen con el consumo de ciertas sustancias, habrá quienes lo llenen con el consumismo, ¿no? El estar gastando, el estar comprando, y habrá quienes lo llenan, como en el caso de Rubén, con relaciones aquí y allá, ¿no? Hasta 5 mujeres llegó a tener. Pero luego la misma Raquel llega a pedirle dinero a Rubén, ¿no? Claro, sí. Y se narra también la historia de otro personaje que también le pedía dinero y le decía, pues es que es la manera en que ayudo yo para el gasto. Sí. Y esto nos lleva a revisar, bueno, esas condiciones sociales en que viven muchas personas en México, ¿no? Tengo un dato aquí que me encontré hace tiempo en internet y aquí lo tengo y me parece bien interesante. Dice, y este dato es de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, quien dice: el 90% de los chicos que nacen en hogares pobres mueren pobres por más capaces que sean. Sin embargo, más del 90% de los chicos que nacen en hogares ricos mueren ricos por menos capaces que sean. Por tanto, el mérito no es un valor. Claro. Nos encontramos ahí a un artista también. Rubén se subía a los camiones a cantar y les cantaba incluso a sus mujeres, ¿no? Claro, así las enamoraba, era una de sus técnicas, ¿no? Sí, y hay una parte que me encanta, Betty, donde si no me equivoco, a Raquel misma le canta unas estrofas de Javier Solís, ¿no? Sí. Esclavo y amo. Ándale. Esclavo y amo. Ah, sí la leí, ¿ves? Ya te la sabes. Sí, esclavo y amo. Y hay esta parte también del artista que tiene que luchar para subsistir. Y es una situación muy común, que por supuesto aquí en esta novela, la historia de Raquel, pues está siendo denunciada, ¿no? El vacío, insisto, no sé si sea su intención como autor, pero aquí está presente y yo como lector, pues es lo que identifico, ¿no? Sí, de hecho Rubén es una persona muy necesitada de afecto. O sea, él viene de una familia obrera, su papá era albañil, su mamá tenía que trabajar ya en ese tiempo para apoyar al papá con el gasto, y regularmente Rubén se quedaba solo en la casa, siendo muy niño. Entonces, dentro de la novela hay un pasaje donde él está dormido y se despierta en un cuarto enorme como los que había en las casas de antes, y está haciendo frío, él tiene hambre y se despierta y no hay nadie en la casa. Entonces él siente una sensación de desolación muy marcada, que cuando él crece piensa que ya no la va a volver a sentir. Sin embargo, dice por ahí el texto, su pasado se le echa encima como un lobo hambriento. O sea, ya cuando pierde a su esposa, cuando sufre el alejamiento del amante también, que él ya no haya para dónde hacerse, entonces esa sensación de soledad, de desolación, lo vuelve a golpear, ¿no? Entonces Rubén cae en una situación de abandono, y dentro de la novela se ve como él se refugia en las mujeres de paga, porque quizás a su edad ya no es posible reencontrar el amor que él
siente que es exclusivo de la juventud el amor. Dice, ya a mi edad, ¿quién se va a enamorar de mí, no? Yo solamente puedo conseguir una mujer que me acompañe, pagándole. Y dada la situación económica del país, pues va a haber muchas mujeres dispuestas a darle un poco de su tiempo por recibir ese dinero. Pero también Rubén va descubriendo que estas mujeres, dice el texto, llega a tener hasta 5 amantes. Sí. Le hacen visitas de doctor, ¿no? O sea, llegan muy rápido y ¿sabes qué? Pues ya vine, y ahora sí ahí nos vemos, ¿no? O sea, visitas de doctor, y él dice, pues ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con las mujeres? O sea, Rubén no consume droga, no consume alcohol, no fuma, y dice, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Entonces él se da cuenta de que las mujeres son mujeres esclavas del sistema de trabajo que tenemos en nuestro país. Así es. Es decir, mujeres que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en las maquilas, mujeres que, esas empleadas domésticas de quédese de noche, que se levantan a las 6 de la mañana y se acuestan hasta las 11 de la noche, y que no son dueñas ni de su sueño, porque si al patrón o a la patrona se les antoja, pues las despiertan para que les hagan algún tipo de labor. Y que Rubén dice, las mujeres no tienen tiempo para dedicárselo al amor, así dice Rubén. Dice, son esclavas del trabajo, y esto lo sufren tanto las mujeres como los hombres, porque los hombres no podemos aspirar a que nos dediquen el tiempo necesario para sentirse bien, y las mujeres tampoco tienen espacios ni tiempo donde ellas puedan dedicárselo al amor, siendo el amor tan importante como un factor de construcción de la persona. O sea, sin amor estamos fritos, ¿no? O sea, sin el afecto, el cariño de quienes, de nuestra familia, de la pareja, de los hijos, no funciona uno como ser humano. Entonces, si el amor es tan importante, ¿por qué la sociedad no garantiza los tiempos y los espacios para que las personas puedan dedicarse a ese factor de construcción personal que es el amor? Dice Rubén, las mujeres son esclavas del trabajo, pero no solo del trabajo, también de su casa, porque salen del trabajo, llegan a la casa, no a descansar, a seguirle a la chamba, a lavar, a cocinar, a planchar, etcétera. Dice, pues, estamos fritos, ¿no? Dice Rubén. Entonces, es un descubrimiento que él hace, pues, durante el desarrollo de sus aventuras amorosas, ¿no? Y el otro descubrimiento que hace, pues, es el del dinero. Dice, a las mujeres, recuerda él que a su hermana le decía a su mamá, fíjate, su mamá, cásate con un rico, cásate con alguien que tenga dinero y que te pueda dar una buena vida, una buena, entre comillas, vida. Entonces dice, es que a las mujeres desde niñas se les educa en esa cultura de acercarse no al amor o a una persona que las quiera, acercarse a alguien que tenga recursos, ¿no? Entonces, por ahí hay un refrán que dice que al pobre y al feo todo se les va en deseo, ¿no? Entonces, retrata muy bien toda esta situación de cómo el dinero es preponderante para que una persona acepte, sobre todo las mujeres, acepten relacionarse con un hombre. Precisamente lo que señalaba de la mujer que vive prácticamente en esclavitud y se refleja aquí en su novela. Tengo aquí un fragmento que me pareció bien interesante. Carmen, la esposa de Rubén, era una mujer activa y de carácter agriado por las pesadas jornadas de trabajo en la fábrica.
Es lo que nos acaba de señalar, y yo sigo insistiendo, me parece muy importante encontrar este tipo de literatura en la que haya esa interpretación, pero también esa denuncia, ¿no?, de las condiciones en que viven muchas personas, ¿no? Nuestro lema en la Escuela Normal Superior de La Laguna es enseñar la verdad y educar para la libertad. En ese sentido, pues aplaudimos totalmente este tipo de esfuerzos y este tipo de creación literaria. Y tengo también esta parte en la página 5 de la novela. Pasó el tiempo y las cosas no mejoraron para la pareja. Cuando pasaron casi 12 años desde el inicio de la relación, ella entró en la menopausia y además le descubrieron diabetes. Pero luego Raquel, híjole, ya hoy casi vamos a contar el final de todo esto, ¿no? Pero la parte esta también de la diabetes, Sí. es uno de los males de nuestro tiempo. Es una epidemia. Sí. Y me lleva a pensar un poco, ahora que señalaba esto del tiempo para el amor. La semana pasada hablábamos, Betty, recordarás, de un documental ampliamente recomendable que se llama ¿Qué invadimos ahora? Y nos narra algunas situaciones bien interesantes, alguna comparación entre países, ¿no? Pero lo comentamos eso después del corte, si les parece. Vamos a un corte y volvemos. Está cruel esto. Expresa tus comentarios. 718-40-69. Regresamos. Espacios y Esla. XHTORC 96.3 FM con 1000 watts de potencia. Teléfono 718-4067 y 718-4069. Somos su estación. Radio Torreón 96.3 FM. Viaje por el mundo de la trova y la canción independiente. Tomando café. Martes 9 de la noche. Si en tu negocio se producen desechos de aceites automotrices, no los tires por la coladera. El aceite automotriz y sustancias como la gasolina, diésel, thinner, desengrasantes y anticongelantes dañan el drenaje. Para evitar las multas y sanciones en tu negocio, haz las cosas de la manera correcta. Por un Torreón sustentable. Simas, agua para siempre. ¿Quieres estudiar, trabajar y divertirte? Ven a Cinemex Intermall e intégrate a nuestro equipo de trabajo. Si tienes entre 18 y 23 años y estás estudiando, llena tu solicitud en Cinemex Intermall o en cinemex.com. Cinemex, la magia del cine. Más para adelante, sí, ya. Radio Torreón, 96.3 FM, somos tu estación. Sintonizas Espacios y Esla. Ya estamos de vuelta. Comentábamos antes del corte, estamos platicando con el profesor y escritor Enrique Hernández acerca de su novela, La historia de Raquel y el hombre que la amó, que está calientita, ¿no? Recién salidita, como dicen ahí unos amigos, recién salida del comal. Recién salida de la impresora. Sí. y bueno, señalábamos esta parte, página 2, que nos habla de la esposa de Rubén era una mujer activa y de carácter agriado por las pesadas jornadas de trabajo en la fábrica. Y en la página 5, donde nos dice que a Raquel, después de 12 años de relación con Rubén, le descubrieron diabetes, ¿no? Sí. Que es lo dijo usted muy bien, es una epidemia de nuestro tiempo. Sí, pero fíjese qué interesante, me puse a pensar inmediatamente cuando leí esta parte, en este documental que señalábamos en el programa pasado, ¿Qué invadimos ahora?, que es la historia o trata, mejor dicho, sobre un estadounidense que está visitando diversos países para robarles ideas y llevarlas de regreso a Estados Unidos, ¿no? Y visita visita Portugal. Me acuerdo muy bien de esta parte. Visita Portugal
iba a entrevistar a un funcionario pues de la policía, ¿no? Y le va a preguntar directamente, le dice, ¿usted consume drogas? Y le dice el funcionario, sí, yo consumo drogas. Sí. Dice, ¿qué tipo de drogas consume? Y lo analizamos en la escuela con los alumnos de secundaria. Y dice, yo consumo refresco, Facebook, café, etcétera, ¿no? Y lo que quiero plantear es que hay elementos muy de nuestro tiempo que ponen el dedo en la llaga, ¿no? La diabetes como una epidemia, pero luego esto al lector le va llevando a preguntarse, a indagar, pues bueno, ¿qué es lo que causa esta epidemia? Sí, Y nos claro. encontramos con el problema de la alimentación, Claro. pero luego nos encontramos también con estas jornadas muy absorbentes de trabajo, extenuantes, que le llevan a la gente a la comida rápida, que le llevan o sea que las condiciones de trabajo están enfermando a Sí. las personas. Fíjate, otra parte de no solo la diabetes, el estrés, bueno, el estrés sí está relacionado, o sea, la enfermedad mental. Sí. Por ejemplo, en la página 7 dice, Rubén se enfermó de depresión y ansiedad por la soledad en que estaba. Cuando iba cantando en los camiones, de pronto no podía respirar. Se bajaba del transporte desesperado y al borde del desmayo. Cuando comía se atragantaba con la comida, todo se le olvidaba, se sentía muy mal. O sea, la falta de amor, la falta de afecto, ¿verdad? Es una situación que enferma a las personas. Nos enferma de depresión, de ansiedad, ¿no? Entonces, si las condiciones de trabajo traen estresadas al tope a las mujeres y a los hombres también, si las condiciones de alimentación tienen enferma a la gente de diabetes, de obesidad y de alta presión, etc. Entonces, son condiciones que no solo enferman a la gente de diabetes y lo que ya dijimos, ¿no? Sino que si no se cambian estas condiciones de trabajo, ¿a dónde vamos a dar? O sea, ¿qué sociedad estamos, en qué sociedad vivimos y qué sociedad estamos construyendo para el futuro? O sea, este texto busca, pues, hacer que el lector se cuestione sobre su forma de trabajar, sobre su forma de alimentarse, sobre su forma de amar, que se cuestione, pero a través de un relato juguetón y sabroso, ¿no? Sí. O sea, no es así con mucha dosis de erotismo. También, sí, mucha dosis de erotismo. Ahorita pues no estamos, no vamos a leer ninguna de esas dosis, pero es un relato muy padre para leer, ¿no? Pero también lleva ese aspecto o esa dosis crítica de, bueno, ¿y qué estamos haciendo, no? ¿Cómo estamos viviendo y qué estamos haciendo? Bueno, este texto, maestro, qué bueno que lo mencionas, hay que aclarar que es una lectura para adultos. Es una lectura para adultos, y en ese sentido, pues, tener así como que tomar las precauciones necesarias. Si alguien desea adquirir esta novela corta, pues ya dimos el número de teléfono, lo repito por si alguien no lo anotó, es el 8711-562484, o bien si quieren venir a la estación de radio, pues aquí estamos, vamos a estar todavía unos minutos, ¿verdad? Aquí podemos, pero si no, pues con gusto, llámenme, su servidor Enrique Hernández, y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para hacérselas llegar, maestro. Fíjate, Enrique, ahora que comentas que Betty, me da un poco de gracia, lo confieso, porque ahora que comenta que es una lectura para adultos,
Recuerdo cuando cuando era alumno de secundaria, algún profesor nos habló sobre el libro de Hitler, Mi lucha, la autobiografía, ¿no? Que se dice que es su autobiografía, Mi lucha, y nos dice, nunca la vayan a leer, no la lean, porque así pueden cambiar su mentalidad, es un libro perverso. Pues les juro que yo casi corría a conseguirla, a ver dónde, ¿no? Entonces, si nos escucha por ahí algún adolescente, seguramente es lo que va a pasar, ¿no? Ya sabrás. Semejante, por ejemplo, a mí me ha pasado con El insecto de Pablo Neruda, un poema erótico tremendo. Entonces le digo, no lo vayan a buscar, El insecto, no lo busquen. Y luego lo encuentro escrito, ¿no? En los cuadernos. Sí. Y bueno, ¿qué te parece, Betty? Esta parte de la literatura, pues para conocer la realidad y transformarla, de eso se trata, ¿no? No sé, al inicio que empezó a relatar, hablaban de la ruptura entre Rubén y Raquel, en donde la economía, decía, por más que trabajan los dos, no se completa. Entonces refleja muy claramente la situación real de la que estamos viviendo, pero también hay un vacío tremendo de autoestima, de valorarse a sí mismo, donde se pierden también a lo que le debemos de dar importancia, que es la familia, que sigue siendo la célula de la sociedad. Sí. Entonces se quebrantan muchas cosas con aquí dice no tomaba, no fumaba, pero el tener mujeres también puede ser, no es una adicción, claro. Es un problema del cual se menciona muy poco. Siempre se señala al alcohólico, se señala al que fuma, al que se droga, pero muchas veces se comenta también del hombre o la mujer de baja autoestima o que busca alimentarse teniendo más de una relación disque amorosa, ¿verdad? Sí, hay que ver que si es amor o es ¿qué es? Apego, ahí está la interrogante. Lo señaló muy bien hace unos momentos, tiene que ver también con estos estereotipos, ¿no? Y la sociedad machista en la que nos encontramos, donde se cree que el hombre que tiene más mujeres, pues ahora sí es exitoso, ¿no? Ante una palabra muy en boga, el éxito y toda esta parte, ¿no? Y bueno, hay otro fragmento en este sentido que pareció bien interesante. Ya dijimos que Rubén llegó a tener hasta 5 parejas, ¿no? Se puede llamar así. Y dice este fragmento: el esposo de Socorro era un humilde trabajador de la construcción. Ella andaba con otros hombres, entre ellos Rubén, para completar el gasto. Y tiene que ver un poco con lo que señala Betty. Platicábamos, Betty, fuera de aire. A nosotros en las escuelas, nosotros que trabajamos en escuelas públicas, luego es muy común y muy indignante, la verdad, que algunos muchachos nos platican, y luego, o lo sabemos de alguna manera, que los papás se tienen que poner de acuerdo para trabajar en la fábrica, por ejemplo. Un papá trabaja en el horario matutino, de 7 a veces 5 de la tarde. Y el papá trabaja en el horario nocturno, la mamá en la mañana y el papá en el horario nocturno, para completar el gasto. ¿Y esto por qué los horarios cambiados? Pues mientras la mamá está trabajando, el papá está con ellos atendiéndolos. Y mientras el papá está trabajando, la mamá está con ellos atendiéndolos. Pero entonces la relación de pareja es muy débil y casi no se ve. Y esto lo vemos mucho en las escuelas. Se va creciendo con un vacío. Sí. Y sí, me ha tocado ver cómo hogares donde está la mamá todo el día también existen rupturas, pero son más escasas. Cuando la mamá está ahí, en la casa, sí los hijos saben que está ahí la figura materna y que el papá sale a trabajar,
pues son diferentes roles, diferentes estereotipos que se tienen que ver y analizar, pero ya de acuerdo a lo que escribió usted en la novela, sí demuestra una falta de amor propio. Rubén, por más parejas que tiene, como que siento que sí, se no. siente vacío, se sigue Sí. sintiendo vacío. Entonces no es, eso no es lo que entonces está buscando, lo busca de forma incorrecta. Así es, piensa que ahí Que ahí va a encontrar, lo que pero él mismo se da cuenta que no, y busca y no, y busca otra mujer, y no se siente lleno, no se siente completo. Así es. Sí, pues se nos dice, ¿no?, que la familia es el espacio donde se generan los valores y se forma a los niños, ¿no?, donde se da la educación primera. Pero desgraciadamente, debido a las condiciones de trabajo, pues la familia ya no existe como tal, como formadora de valores. El poder ha sido muy inteligente porque aprovecha cada situación que se da para su beneficio, ¿no? El poder económico, el poder político y social que nos malgobierna en este país. Cuando surge la liberación femenina, el poder aprovechó para abaratar la mano de obra. Dice, ahora van a ser dos los que van a mantener un hogar, pues ahora les pagamos menos. Entonces, a través de la Comisión de Salarios Mínimos, pues se da este mecanismo de abaratamiento de la mano de obra. Pero entonces, si la familia ya no existe porque los dos van a trabajar y salen muy temprano y llegan en la noche a la casa, de hecho los hogares son solo dormitorios, ¿no?, de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, si la familia ya no existe, ¿quién está dándoles los valores y la formación a los niños en el hogar? ¿Quién? Pues habrá familias que tendrán la fortuna de tener una abuela por ahí, una tía, pero los que no. Entonces, ¿quién cuida a esos niños? Pues habrá guarderías y demás, pero los chavalitos se quedan solos en la casa, viendo la TV, con una tablet o con un teléfono celular, como pilmama. Entonces, ¿qué valores, verdad, se están generando en los niños actuales? Regresamos, profe, ¿le parece? Perdón por la Sí, interrupción. sí, claro. Vamos a un cortecito, está bien interesante esta parte que está señalando. Después del corte, continuamos. Expresa tus comentarios. 718-40-69. Qué tema tan interesante, cabrón. Espacio Isla. Eso que está tocando Más programas educativos, más información, más No, deporte, y más mira, cultura, más música. si el hombre Solo en llega Radio 7 Torreón. llega tan tarde, con ganas de que alguien le diga, Somos tu te estación. quiero, descansa, pero si la mujer también llega igual de cansada. Es claro que no todos somos iguales. Ahora, con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios en los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. La esperanza de México. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Voy a He aquí presentar un todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Es Y algo esto es histórico. nuestro derecho. Rompemos los ¿No quieres estereotipos. eso? Conquistamos la cima Vamos del a ir mundo. también Tenemos las herramientas a la para Facultad alcanzar de nuestros Derecho. sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. Somos tu voz. Radio Torreón 96.3 FM. Somos tu estación. Sintoniza Espacios Isla. Ya estamos de vuelta.
Gabriel Said, en un libro que se llama Los demasiados libros, es un ensayo, escribió una frase bien interesante. La medida de la lectura no está en la cantidad de libros leídos, sino en el estado en que nos dejan. A mí me encantó, es hasta chusco, cuando la SEP mandó un formato a las escuelas, hará hace algunos 2 años, no sé si recordarás, Betty, no sé si recordará, profesor Enrique, mandó un formato preguntándonos que cuántos libros habíamos leído el año anterior, qué libros habíamos leído, que manejamos los títulos. Entonces yo recuerdo que me vino a la mente esta frase de Gabriel Said, y fue lo que escribí. La medida de la lectura no está en la cantidad de libros leídos, sino en el estado en que nos dejan. Y bueno, finalmente esto es la literatura, ¿no? El estado en que nos dejan. Carlos Monsiváis también tiene un ensayo que me parece fabuloso, que escribió, que se llama Elogio innecesario de los libros, donde dice que para él un analfabeta, en el sentido muy profundo de la palabra, es aquel que es capaz de leer La Metamorfosis de Franz Kafka, por ejemplo, y andar por el mundo como si nada hubiera pasado. Para mí eso es un analfabeto. Entonces, lo que quiero plantear es que la literatura, la buena literatura, nos tiene que llevar a esto, a plantearnos estas discusiones y a plantearnos grandes preguntas, y finalmente que esas preguntas nos lleven a transformar por lo menos nuestro pequeño espacio, ¿no? Y bueno, comentaba usted antes del corte esta parte del poder económico, social, político, etcétera, y me recuerda la frase de un amigo en Facebook, precisamente. Un amigo publicó en Facebook una frase hace tiempo que me pareció bien interesante. Dice: empiezas a revisar, empiezas a analizar y te das cuenta que el fondo del problema, o el fondo de casi todos los problemas, es lo económico. Ahí está. De pronto vemos aquí la diabetes, vemos aquí que daban su amor, pero a cambio de dinero, Sí, claro, etcétera, ¿no? sí, pero fíjate que no es lo económico como carencial de una sociedad completa. O sea, finalmente parte de esa sociedad, o de la sociedad en la que vivimos, una pequeña parte disfruta de riquezas cuantiosas. Creo que aquí en México es el 10% de la población disfruta del 90% de la riqueza. Sí, sí, sí. Entonces, a los que disfrutamos, yo me cuento entre ellos, del 10%, pues se generan situaciones difíciles como las que narra el libro. Sí. Y mira, Rubén y la esposa de Rubén, que también es un personaje muy interesante, nada más que casi no figura, pero la esposa de Rubén y Rubén se conocen en una huelga en una fábrica, donde trabajaba la esposa de Rubén. Entonces a Rubén le llama la atención el campamento que tienen las mujeres afuera de la fábrica, y cada noche va a cantarles. Entonces ahí es donde se prenda Rubén y la esposa, se hacen novios y se casan, ¿no? Entonces ya después, con el tiempo, cuando Rubén vive solo y ve que las mujeres no tienen tiempo para dedicárselo al amor, él reflexiona y dice: deberían de hacer huelga para exigir tiempo, para que el trabajo les dé tiempo para dedicárselo al amor y para dedicárselo a los hijos. O sea, al amor como digamos, un factor importante de construcción de la persona, y a los hijos, pues porque son los hijos, o sea, los futuros ciudadanos, los futuros adultos. Y todos sabemos que la formación que se le dé al niño en los primeros 5 años, pues
es importante, ¿no? Es fundamental para toda la existencia de Sí, esa de persona. acuerdo. Entonces, nosotros lo vemos en las escuelas, o sea, chicos que no tienen límites, ¿verdad? Que quieren hacer lo que se les pega la gana, que no tienen respeto por nadie, ni por ellos mismos, ni por sus maestros, ni por sus compañeros. Entonces, ese tipo de chicos no tienen a sus padres en casa. Les preguntas y dicen, es que mi mamá trabaja, es que mi papá trabaja, cuando tienen papá, porque ahorita también estamos viendo que hay muchas familias desintegradas. Sí. O sea, los chavos ya no tienen papá. El asidero afectivo, ¿no? Sí, no tienen papá, viven con la mamá, viven con una tía, viven con la abuela, ¿verdad? Entonces son niños que no tienen límites, muy necesitados de afecto, y que son chavos que van a fracasar escolarmente. Entonces, no tienen límites porque no tuvieron figuras de autoridad, pero luego resulta que sale una reforma educativa que golpea a los maestros, culpándolos de un supuesto fracaso educativo en el país, y donde le quitan a los maestros toda o la poca autoridad que todavía tenían en las escuelas. O sea, le quitan al maestro el respeto, lo quitan como una figura formativa de los muchachos en términos de autoridad y de respeto, ¿no? Que todo esto se da con esa mal llamada reforma educativa. Entonces, si ya le quitan la autoridad hasta al maestro, pues la situación de delincuencia y de impunidad que sufrimos en el país, pues no se va a componer. De impunidad traemos que de cada 100 delitos solamente se castigan 4. O sea, tenemos un 96% de impunidad. Entonces, un muchacho que no tiene límites, al que el mismo gobierno le está diciendo que no respete a sus maestros, pues es un chavo que va derechito a la delincuencia, y alentado por un contexto de impunidad casi total. Entonces la situación está muy difícil, ¿no? Y yo digo que, bueno, ya ahora voy con la reforma educativa. Yo digo que con esas reformas no se compone la educación. Yo no sé en qué estaban pensando. Bueno, más bien sí sé, pues finalmente muchos han dicho que la reforma educativa es una reforma pues administrativa, laboral, ¿no? Laboral, donde buscaban pues golpear los derechos de los maestros, pero definitivamente no abona a componer la educación, y mucho menos abona a componer todo el contexto en el que estamos. Sí, ese contexto que se denuncia en la novela, ¿no? Ándale. Esa parte me parece interesante. Usted como autor, qué interesante, Betty, tenemos aquí al autor. En la novela La historia de Raquel, todas estas situaciones que hemos señalado, ¿usted las escribe como denuncia o es una interpretación o cuál es el objetivo? No, fíjate que no. ¿O va saliendo la historia? Es que sabes que la novela esta es como tiene mucho de autobiográfico. Es decir, yo como que necesitaba clarificar muchas cosas que traía por ahí oscuras en mi vida. Entonces era como algo que me debía a mí mismo de aclarar todas estas situaciones, como entender por qué me estaban pasando ciertas cosas. Entonces yo empiezo a sacar mi historia, y me voy topando con que no todo depende de mí, ¿no? Y es que ahorita hay una corriente muy fuerte donde... El cambio está en uno. Ándale, ¿no? La felicidad El cambio depende, está en uno. pues a mí se me hace eso pues muy limitado, ¿no? Sí, yo fui sacando mi historia, claro que de una manera literaria, ¿no? Artística, pero no era la intención escribir un panfleto. Y yo traté de que fueran cosas
ciertas, ¿no? Verdades, cosas comprobadas. Si yo digo que las relaciones de trabajo no le están permitiendo a la gente darle tiempo al amor, es porque está completamente comprobado. O sea, en mi persona y en otras personas que yo he observado. El deterioro mental, el deterioro físico. Claro, una de las mujeres de Rubén, un día amanece sin memoria. Había quedado de verse con Rubén y no llegó, y luego Rubén le llama, ¿no? Pues, ¿qué pasó, no? Te estoy esperando. Entonces le contesta una hija de la señora y le dice, no, es que mi mamá no conoce a nadie, no se acuerda de nada. Ni a mí me conoce, dice que soy su hija. Entonces, esa mujer era una mujer muy trabajada, que trabajaba largas jornadas en la maquila y que nunca tuvo atención médica. Entonces, te digo, las condiciones de trabajo no solo no le permiten a la gente dedicarle tiempo al amor, sino que además nos están enfermando, así gravemente. Sí, fíjese qué interesante, Betty, esa parte de nos están enfermando. Casi al final, no voy a decir cuál es el final para que no perder la emoción, ¿no? Pero, sí, claro. Pero sí voy a decir esto, que casi al final se hace mención a las redes sociales, ¿no? Al Facebook. Sí. Y la facilidad con que ahí se puede trabar una relación. Por supuesto, hay historias bien interesantes de amor que empezaron en la red social, pero también hay la facilidad para entablar relaciones express, ¿no? A través de la red social. Esta parte me pareció bien interesante también, ¿no? Estos elementos contextuales que tiene la novela, estos elementos sociales, históricos, yo los rescato muchísimo, y a mí me parece bien interesante esta novela por lo que señalaba. Yo creo que es su gran virtud de hablar de la verdad, ¿no? Hablar de situaciones reales, situaciones verdaderas. Sí. Luego se encuentra uno con novelas que dicen algo así como que cuando deseas algo, todo el universo conspira para que lo consigas. No, ay Dios, bueno, lo que señalaban. No, y luego fíjate que el hiperindividualismo y el pensamiento novela, mágico. claro, es una novela local, ¿eh? Sí. O sea, son gente de aquí de la comunidad, los espacios son aquí locales, regionales, ¿no? Digo, porque muchos se van que a París y, no, o sea, empiezan a escribir, ¿no? Que en París, que, ¿no? O sea, como una manera también de menospreciar lo propio, lo local, lo que tenemos, así es. No, esto está muy agarrado a lo que somos. Y quiero señalar que, bueno, el autor de esta novela es colaborador, compañero en la comunidad Centro Educativo, y específicamente es colaborador en el diplomado en creación literaria, y este sábado nos va a estar acompañando como coordinador de esta sesión en creación de cuento, para que nos guste acompañar este sábado a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de la Laguna, cursos intensivos y modalidad mixta. Puede hacerlo. Pueden ingresar también a la página de Facebook Comunidad Centro Educativo, o llamar a los teléfonos que ya les proporcionó el compañero para asistir a esta sesión en creación literaria, modalidad cuento. Si quiere repetirse el número de teléfono. Sí, Enrique Hernández, el número es 87-11-56-2484. Y ahí puede adquirir también este sábado, en la sesión de creación literaria, puede adquirir esta novela. Claro, ahí es la normal, nos vemos. Ahí la puede adquirir y seguimos comentando más, ¿no? Betty, ¿algún último comentario? No, pues que fue algo muy provechoso estar aquí, una historia real, me encantan esas historias, que yo creo que nos identificamos a lo mejor con alguno de los personajes, tenemos a alguien cerca, en los trabajos lo vivimos, en la sociedad, no está muy lejos de nosotros.
Y pues mis felicitaciones por este gran trabajo, maestro. Gracias. ¿Algún comentario final? No, pues gracias por haberme invitado. Y ojalá y la gente responda, ¿no? Gracias también a usted por aceptar la invitación. Nos vemos el sábado en la normal a las 10 de la mañana. Enrique Hernández, escritor, coordinando la sesión en creación literaria, cuento. Por nuestra parte es todo. Nosotros agradecemos su sintonía. Un placer como siempre estar aquí en Radio Torreón 96.3 FM. Nos escuchamos la próxima semana ya del mes de abril. Hasta entonces.